primeros años de la gesta republicana, ya con Simón Bolívar hubo el tema de la pena de muerte, ¿no? Que se aplicó para inclusive políticos corruptos, ¿no? Hoy en día es una situación que se entiende como un tema disuasivo, eh, pero justamente el tema de la polémica está ahí, ¿no? Si es disuasivo o no, no, mientras que las leyes en realidad en el Perú sean endebles, siempre se seguirá violando, ¿no? Acá hay en realidad problema mucho más allá del tema, porque si nos ponemos un poco a pensar en el tema menudo, el tema de la pena de muerte, hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Muchos dicen que no existe la pena de muerte en el Perú, ¿no? Y está vigente, ¿no? Si revisamos la constitución política, en el artículo 140 nos habla específicamente del tema de la pena de muerte, pero en su ámbito únicamente para el tema de traición a la patria, en caso de guerra externa, y en el tema de terrorismo, ¿no? Que fue insertado en el gobierno de Fujimori, ¿no? Posterior a la captura de Abimael Guzmán. Eh, Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora no se ha hecho efectivo ninguna pena de muerte, ¿no? A pesar de que el mismo Fujimori fue el que robó en plena guerra, no se consideró traición, ¿no? Creo yo de que en realidad en muchos acontecimientos o muchas circunstancias de nuestra vida política como nación, se ha condenado de manera quizás no legal, pero de una manera persuasiva al tema de pena de muerte, ¿no? Si no veamos los conflictos mineros, ¿no? En los lugares donde se extrae precisamente recursos naturales, son los nativos o la gente que defiende el medio ambiente los que son prácticamente sentenciados a muerte, ¿no? Las mineras, con el uso de la policía, con el aval del Estado, asesinan a los pobladores, a aquellos que justamente se oponen a proyectos mineros irracionales, ¿no? En, en ese sentido, yo creo que el tema de la pena de muerte sigue estando en realidad como un tema de debate, pero también está vigente, ¿no? Claro está de que ahora, como muchos años atrás, también se debate el tema de la pena de muerte para violadores, ¿no? Y creo que ahí está en realidad el meollo del asunto, ¿no? Cómo en realidad se puede generar un nivel de leyes que permitan justamente esta exoneración del Pacto de San José, ¿no? Perú, al estar adscrito a esta convención internacional, en realidad está sujeto a la defensa de algunos derechos humanos, los cuales no lo hacen susceptible, ¿no? De cambiar de manera tajante algunas de estas leyes, ¿no? Por ser delitos comunes, ¿no? Tema de la violación está tipificado como un delito común, ¿no? Por ello no puede ser susceptible, al estar del Perú dentro del Pacto de San José, de ser juzgado como pena de muerte, ¿no? Pero para que haya justamente pena de muerte en el Perú, tendríamos que redimensionar todo el aparato judicial, ¿no? Para nadie es sorpresa de que el aparato de justicia en el Perú es uno de los más corruptos, ¿no? Y que muchas veces se ha equivocado. Entonces, ahí una de las primeras cosas que se debe hacer antes del tema de la pena de muerte es justamente ver el tema de todo el sistema penitenciario, en realidad reformar toda esa situación, porque muchos de los presos cuando salen o cumplen su pena, no se pueden reintegrar a la sociedad porque dentro de las cárceles se vuelven más criminales. En ese sentido, yo creo que una de las primeras cosas es el tema del sistema penitenciario, y lo segundo tiene que ver con redimensionar el sistema judicial del Perú, ¿no? Porque tenemos instituciones muy erosionadas por el tema de la corrupción, y muchos jueces en realidad que han una situación muy precaria, ¿no? Que es una altísima tasa de corrupción que en realidad no se va, no podría yo confiar, ¿no? En un sistema judicial en esa magnitud donde decida sobre quién vive y quién no, ¿no? Entonces yo creo que las sentencias deben ser correctas, pero para ello debe de trabajarse justamente un tema de una reforma, ¿no? Para ello, cambiar justamente el tema de la Constitución, donde dice que solamente estos dos artículos, este artículo contempla dos formas, ¿no? En las cuales puedan ser sentenciados a pena de muerte, y sin embargo existe
todavía la gran controversia, ¿no? Todos estos temas, en realidad, cuando se insertan temas en realidad nuevos o quizás algo polémicos, genera una gran controversia, ¿no? Y yo creo que el Perú está a la altura de debatir cosas que vayan justamente en el beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Hoy en día vemos una alta tasa de violaciones a menores de edad, con subsecuente muerte inclusive, y que no están siendo en realidad sancionados o penados, ¿no? Con la severidad del caso. Sin embargo, creo yo de que es materia justamente de debate, pero de un debate serio y alturado, ¿no? No en realidad vender demagogia de que mañana mismo firmamos nos salimos del pacto y entre en vigor, porque eso también obedece a medidas y también a plazos, ¿no? Este pacto de San José tiene plazos para poderse salir del mismo, ¿no? Entonces, creo yo de que son determinadas situaciones en donde se deben de generar políticas serias, ¿no? Que vayan de la mano, no solamente el tema sancionador, sino el tema preventivo, ¿no? Un tema de educación en el fondo, de cultura, que debe ser justamente potenciado por el sistema de educación del país, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces pasaríamos a la pregunta del orador B, en este caso Marcelo, hacia Miguel. Adelante, Marcelo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Un saludo. A ver, la pregunta es la siguiente. Si planteas salirnos de la Corte de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ende, ¿qué solución le podrías dar a las personas que sienten que en el sistema de justicia peruano no han recibido exactamente esa justicia? Si ya no podrían ir a otra corte supranacional, ¿qué solución le darías a ellos? Bien, en realidad la situación en la que estamos, bueno, en realidad, como se sabe por el tema de derecho penal, estas situaciones no son retroactivas, pues, ¿no? Si no, por ejemplo, Abimael hubiese sido sentenciado a muerte, ¿no? Precisamente, se adhiere después de la captura de Abimael Guzmán el tema de la sentencia a muerte a aquellos que incurren en terrorismo, ¿no? Sin embargo, sabemos que en el Perú, por más que nos salgamos del pacto, esta situación es un tema que va a demorar, ¿no? Porque en el Perú hay instancias, ¿no? Una instancia es el Congreso, otra instancia la Corte de Justicia, y toda esta situación en realidad entre apelaciones, casaciones y una serie de situaciones alargan todo un proceso y donde verdaderamente existen pruebas, al final hay impunidad, ¿no? Entonces, sabemos muy de cerca cómo se teje, cómo es el teje y maneje de la justicia en el Perú, una institución totalmente desprestigiada, ¿no? Y que en realidad, en esas condiciones, es difícil encomendarle el tema de la pena de muerte o que decida quién vive o quién muere, ¿no? Pero sí se puede a través de todo un sistema de reformas donde justamente el aparato judicial se redimensione, ¿no? Porque como está la situación, en realidad amerita salidas en realidad de raíz, ¿no? Al problema. Aquellos que no han logrado en realidad o en su momento tener justicia, como se dice, porque muchas veces también, y hay que ser sinceros, el tema de la justicia o el tema de la pena de muerte se puede tomar como un tema de revancha, ¿no? Me hiciste eso, bueno, mi revancha va a ser que te vas al paredón, ¿no? Y yo creo que la justicia no debe ser revanchista, ¿no? La justicia real en realidad debe de generar un nivel de ciudadanía y la justicia debe estar por encima en realidad del odio, ¿no? Yo creo que en esas circunstancias se deben de tejer políticas que vayan justamente a avanzar como sociedad, ¿no? Yo creo que hasta ahí podría haber respondido en algo, ¿no? La pregunta que me hiciste. Listo, genial, Miguel. Bueno, entonces comenzaríamos ahora con la ponencia de Marcelo, por 10 minutos como máximo. Adelante, Marcelo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno también a Miguel Villaverde. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Es un debate no actual, sino que viene de mucho tiempo atrás y que prácticamente sigue a la humanidad desde sus inicios. Si decimos nosotros
querer una justicia, entonces la justicia tiene que avanzar, como ha avanzado el ser humano. Si nosotros nos remontamos a la historia del ser humano, desde un inicio podríamos hablar del código de muralla y decir en este caso ojo por ojo, diente por diente, pero estamos en pleno siglo XXI y por ende el ser humano avanzó, evolucionó. La justicia de igual manera. Entonces todos nosotros como sociedad nos hemos organizado y esa organización es el Estado. Nosotros dejamos en el Estado la oportunidad para que ellos puedan ejercer el poder y de esa manera nosotros podamos tener seguridad, confianza. Entonces, en ese caso, se aplica lo que es la justicia de igual manera. No podemos nosotros caer en la sensación, en el pensamiento primario de decir, bueno, pues si se cometió cierto delito, habría que darle una sanción ejemplar, como es la cadena perpetua, o incluso la pena de muerte, ¿no? Son sanciones que son mucho más graves, mucho más amplias, y que a lo largo de la historia ha demostrado que no necesariamente cumple el rol de aminorar los delitos, ¿no? Muchas veces nosotros solemos pensar, bueno, si cometió un delito como violación seguido de muerte, entonces habría que condenarlo a muerte, pero no necesariamente esta sanción ejemplar hace que el resto de la población disminuya ese tipo de delitos. Ahora, teniendo en cuenta un sistema judicial como el nuestro, tendríamos también ciertas fallas. Si nosotros nos pondríamos en un ejemplo, en una situación ficticia en que el Poder Judicial encuentra las pruebas suficientes para declarar culpable a tal persona y sentenciarlo a muerte, y se da la ejecución, días después o meses después, llegan pruebas suficientes como para determinar que esa persona no fue culpable. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, como sociedad, como justicia, resarcir a la persona? ¿No? Entonces, no habría nada más que hacer. En cambio, si la sentencia hubiese sido, en este caso, tal vez sentenciarlo a 20 años de prisión, 25 años de prisión, si después se comprueba de que es inocente, podríamos decir claramente que, bueno, hubo una equivocación y otorgarle nuevamente la libertad. Ahora, no solamente nosotros estamos en esta realidad, formamos parte de un mundo globalizado y por ende estamos dentro de la corriente abolicionista. Quiere decir que muchos países de América y de Europa están dentro del abolicionismo. La pena de muerte es practicada por un reducido grupo de países, entre los que destaca China, que ejecuta anualmente a cientos de personas. Teniendo en cuenta que China es una dictadura comunista, no creo que un país democrático como el nuestro quiera implantar ese tipo de medidas. A eso hay que sumarle también que nosotros estamos integrados dentro de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Formamos parte también de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y con respecto a este documento muy importante que se aplica obviamente a nivel global, quiero leerles a ustedes y también a los que nos están escuchando el artículo 3. Dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y esto es algo que todos nosotros debemos recordar. El derecho a la vida es fundamental. Si se ha cometido un delito, esa persona sigue teniendo derechos. Por ende, habrá que respetarlos, habrá que pasar por un proceso judicial para que se le pueda dar una sentencia. Mas no quitarle la vida. No olviden que el sistema judicial y las sanciones que se brindan son para que esta persona cumpla con una sentencia, pero que a la vez pueda reinsertarse a la sociedad. No es simplemente que lo dejamos en una prisión, cerramos pues la puerta y la tiramos, ¿no? Y esperamos a ver qué pasa, ¿no? Se trata de que el sistema judicial del Estado peruano trate de brindarle a esa persona todo lo necesario para que se pueda reinsertar a la sociedad y trate nuevamente de aportar. De eso se trata. Entonces todos nosotros debemos seguir en esa hacienda, perdón, en ese camino. Además, otro punto fundamental acá es la educación. Si nosotros queremos terminar con esas situaciones de violencia, de asesinatos, robos, violaciones, eso debe ir de la mano de la educación. Si le damos muerte, en este caso, al violador, eso no acabará con las violaciones. Acabará con esa persona, es cierto, pero el resto de la sociedad que está afectado por la violencia seguirá realizando esto. Por ende, un correcto sistema educativo será fundamental
para tener en cuenta la reducción de las penas. Y eso hay que sumar también la sociedad. El Estado peruano debería brindar salud, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico. Entonces la salud debe ser total, complementaria. Tenemos los hospitales, es cierto, pero falta la parte psicológica. Teniendo una correcta educación, teniendo salud gratuita para todas las personas, pero más que nada en el ámbito psicológico, vamos a ver cómo se da la reducción de las penas. Para culminar con esta parte, quería relatarles lo siguiente. La Constitución del año 1979 establecía la pena de muerte, pero en caso de guerra. Luego, cuando nosotros aceptamos el Pacto de San José, es que ya no se puede ampliar este tipo de sanciones. Se mantiene solamente en el caso de guerra externa. Por ende, si nosotros quisiéramos colocar dentro de la Constitución y cambiar cierto artículo y agregar, por ejemplo, pena de muerte en caso de guerra, terrorismo y también violación, no se podría. El Pacto de San José no lo impide. Y si en algún momento quisiéramos también denunciar el pacto y retirarnos, eso implica retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también retirarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dudo mucho que la población quiera eso. No olvidemos todos nosotros que el sistema judicial no es perfecto, tiene ciertas falencias y por eso muchas personas que sienten que no han recibido la justicia necesaria acuden a la Comisión Interamericana y por ende luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde muchas veces muchas personas que han sufrido violación de derechos humanos han acudido a la Corte y han recibido justicia. Entonces, si nosotros nos salimos del pacto, como comúnmente se suele decir, ¿quién va a proteger a esas personas que sienten que han violado sus derechos humanos y que no han recibido la justicia adecuada en el país? Quedaríamos totalmente a merced del poder de turno. Por ende hay que ver todo el panorama, no quedarnos simplemente en la situación de violencia, de violación y demás, ¿no? Sino ver el panorama completo. Salirnos de la Corte implica que ya no podamos acceder a la Comisión Interamericana ni tampoco a la Corte Interamericana de Justicia. Hay que tener en cuenta eso. Además, estamos en pleno siglo XXI y el humanismo es de lo que debe predicar toda persona que se dedica a la política. Bueno, Luis, esa era la parte del mensaje que te quería transmitir y de igual manera a todos los que nos están viendo en este momento.